Epístola, la primera epístola. Epístola, la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Bienvenidos y Dios los bendiga. Es un placer tenerlos acá en Calvario ATX, Calvary ATX en inglés o Calvary Chapel en español. Acá simplemente enseñamos la Biblia verso por verso y capítulo por capítulo para equiparlo a conocer y seguir a Jesús y para impactar al mundo que te rodea. Hoy vamos a estar comenzando nuestro quinto libro. Hemos cubrido el libro de Hechos, el libro de Amos, el libro de Mateo, el libro de Romanos y ahora entramos a 1 Corintios. Hechos, Romanos, Mateo, Amos y ahora primera de Epístola de Corintios. Pero antes de empezar, vamos a empezar con nuestra promesa de hoy. La número 167 de 199 promesas. Ya vamos como para 170 servicios que hemos tenido. 340 si multiplicamos por 2, la de inglés y español. Dios es fiel. Amén. Y el título de nuestro mensaje también hoy se llama Dios es fiel, pueblo quebrantado. Pero el título de esta serie que vamos a cubrir a través de todo el libro de 1 Corintios se llama Cristo en el caos. No solamente porque el mundo está en caos, sino que la iglesia está en caos. Y los vamos a dar cuenta que la iglesia de Corintio no es muy diferente a la iglesia de nuestro tiempo. Pero, como les dije, primero con la promesa, que viene a nosotros de Lucas 6:35 al 37, que dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y serás hijos del Altísimo, porque Él es digno para con los ingratos y malos. ¿A dónde están los ingratos? Sea pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no serás juzgados. No condenéis, y no serás condenados. Perdona, ¿y qué? Y serás perdonado. Aunque otros no lo merezcan, somos llamados a amar, a hacer el bien y extender misericordia, tal como nuestro Padre Celestial. Dios muestra bondad a los ingratos y a los malos, y nos invita a hacer lo mismo. Cuando elegimos perdonar en lugar de juzgar, mostrar compasión en lugar de condenar, reflejamos el corazón de Dios. Que esta semana sea una en la que extendamos gracia libremente, porque nosotros la hemos recibido gratuitamente. No hay nada que usted haya hecho para recibir la gracia del Señor. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Bendice sea tu nombre. Te damos toda la gloria a ti, Padre. Venimos antes de ti, Señor, para alabarte en adoración, en espíritu, en palabra, en todo lo que hagamos, Señor, que te traiga alabanza a ti, Señor, porque tú la mereces toda. Te damos las gracias y te damos gracias a ti por tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz por nosotros
y viene de nuevo. Gracias por el Espíritu Santo que los ayuda a caminar en tus pasos. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, bienvenidos a nuestro nuevo estudio en el libro de Primera de Corintios. Al abrir esta carta, quiero llevarlos al lugar donde todo comenzó, a donde empezamos, en el libro de Hechos. En Hechos 18, Pablo no escribe esta carta desde la distancia. No, él vivió en Corintio, caminó por sus calles, vio su oscuridad, conoció a su gente y plantó una iglesia en lo que muchos consideraban la ciudad más inmoral y sin esperanza de su tiempo. Corintio era conocido en todo el imperio romano por su maldad, pecado sexual, codicia, idolatorio y confusión religiosa. Era una ciudad que se engollecía. Ellos estaban orgullosos del conocimiento y el placer. Mi familiar a lo que vemos hoy. Corintio no es solo el mundo de Pablo, se parece mucho al nuestro de hoy. Pero incluso en una ciudad como Corintio, Dios le dijo algo poderoso a Pablo. No temas, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Él tenía miedo porque ella iba de ciudad y lo golpeaban, lo sacaban a las patadas, a las piedras. Y ya a este punto que llega a Corintio, una ciudad tan malvada que él ya estaba con la cabeza para abajo. Ya tenía miedo ya sentía los puños y las piedras antes de que le vinieran encima. Pero Dios le dice, no temas, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que Pablo se quedó ahí durante 18 meses predicando a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el trasfondo de esta carta. Fue escrita a una iglesia real, una ciudad real, enfrentado problemas reales al igual que nosotros. Y antes de corregir cualquier cosa, que es lo que va a hacer a través de esta carta. Esta carta es una carta de corrección. No la confundan. Sí, a los otros los encanta, en la comunidad hispana, los encanta el libro de Corintios, porque habla de los regalos espirituales. Él escribió esta carta no para hablar de los regalos, sino a corregir porque estaban haciéndolos mal, abusándolos, de la misma manera que se abusan hoy. Pero antes de llegar a la corrección, Pablo les recuerda quiénes son. Son llamados por Dios, santificados en Cristo, enriquecidos en dones espirituales y sostenidos por un Dios fiel. Esta carta no se trata solo de corrección, se trata de gracia y crecimiento. Se trata de un Dios fiel que no se rinde con gente quebrantada. Y por eso 1 Corintios sigue hablándonos hoy. Al abrir los versículos 1 al 9, pedimos al Señor que hable a nuestros corazones, recordándonos quién somos en Él y que nos prepara para crecer incluso cuando sea incómodo, porque Él aún no ha terminado con nosotros y no ha terminado acá con la ciudad de Austin. No, sean 3 años y medio. Dios dice, te hemos llamado a ser fiel, que yo soy el que empiezo y termino el trabajo. Leamos juntos
versículos 1 al 9 de 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 al 9. Abran su Biblia si la tienen. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirma hasta el fin, para que seas irrepensables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El título de nuestro mensaje es Dios fiel, pueblo quebrantado. Y Pablo acá comienza, en los versículos 1 al 3, comienza esta carta recordándonos a los corintios y a nosotros de su llamamiento divino, del llamado. Y no lo hace señalándolo el suyo propio, él no lo hace señalándolo al suyo propio. No, dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Eso no fue un rol que Pablo inventó para sí mismo. Él no solicitó ser apóstol, no fue y firmó la aplicación, no se le presentó al frente de los ancianos, no fue al seminario. Su meta en la vida en un tiempo había sido destruir la iglesia. Él estudió en las iglesias judías, era de los rabinos, era de los fuertes de la ley. Y quería destruir la iglesia de Jesucristo porque la vio como un enemigo. Pero Jesús tenía otros planes. La voluntad de Dios llamó a Pablo, lo sacó de las tinieblas, lo transformó por gracia y lo envió como mensajero del evangelio. Y ese es el poder del llamado. Eso es lo que sucede cuando Dios toma control de tu vida. Y eso importa porque Pablo va a decir algunas cosas difíciles en esta carta. Es para la iglesia, una corrección para la iglesia. Pero primero quiere animarlos. Va a traer corrección, confrontando el pecado y señalando la división entre la iglesia. No le está hablando al mundo, él está hablando a la gente de la iglesia. Así como comienza diciendo, no hablo por mi propia autoridad, les escribo como alguien enviado por Dios. También menciona a Sóstenes, a quien conocimos en Hechos 18. Era el principal de la sinagoga, que se vio envuelto en el conflicto entre Pablo y los judíos. Después de fracasar en su intento de detener a Pablo, fue golpeado públicamente por la multitud. No Pablo, a Sóstenes. Sin embargo, algo inesperado sucedió. En algún momento, este líder religioso que se oponió a Pablo ahora está en comunión con él. Pablo lo llama nuestro hermano. Aún más increíble es que Sóstenes había reemplazado a Crispo. Vendía crispetas
en la tienda. No. También era otro principal de la sinagoga que también creyó en Cristo al principio cuando Pablo llegó a Corintio. Uno fue salvo y removido del liderazgo. Su reemplazo también fue salvo. Eso me dice algo. Dios no ha terminado con nadie. Él salva a los líderes religiosos, salva a los perseguidores como Pablo y aún salva a pecadores hoy, como usted y yo, y los que están en la calle. ¿Sabían eso? Dios todavía hace los milagros. Y Pablo continúa escribiendo a la iglesia de Dios que está en Corintio. Ahora, esta era la iglesia de Dios, pero estaba en Corintio, una de las ciudades más inmorales, quebrantadas, arrogantes y sexualmente desviadas del imperio romano. Y eso dice algo, porque los romanos eran muy sexuales. Era un lugar conocido por su riqueza, placer, filosofía y pecado. Actuar como un corintio era una frase usada para describir a alguien que vivía en inmoralidad sexual. No era un complemento. Mira actúa como un corintio. Puede ser homosexual, puede ser mujeriego, pero están todas las cosas sexuales, pedofilia, de todo. Este man actúa como un corintio. Y se podría decir de muchos lugares acá, de muchas personas en nuestra ciudad y de pronto en la ciudad suya. Corintio era una ciudad donde la imagen y el placer y las estatuas lo eran todo. Y aunque vivimos en otro tiempo, aunque en nuestras comunidades a veces todavía hay muchas estatuas en su iglesia, en su yarda, no ha cambiado mucho. En nuestra era digital ya no adoramos en el altar de Afrodita, pero sí nos inclinamos ante los dioses de la autoexpresión, la gratificación instantánea y la validación en línea. Nuestros teléfonos se han convertido en templos modernos donde se modela la integridad. Se normaliza el pecado y se trata la verdad como algo relativo. Como Corintio, nuestra cultura celebra la libertad sexual, pero silencia la verdad bíblica. Eleva los sentimientos por encima de la fe y la popularidad por encima de la pureza. Nos dicen, sé tu propia verdad, sigue tu corazón, haz lo que te haga feliz. Pero la Escritura dice lo contrario. Dice, sigue a Cristo, niégate a ti mismo y toma tu cruz. No estamos llamando a reflejar los valores del mundo a nuestro alrededor. Estamos llamados a reflejar la santidad de aquel que nos salvó. La iglesia en Corintio lo olvidó y muchas iglesias hoy también se han olvidado de lo principal. Pero Dios en su gracia nos recuerda, han sido santificados, apartados y llamados a ser santos. Santos no es las estatuas que oramos. No, santos, voy a explicar ahorita, como lo expliqué hace un par de semanas, es ser una persona que es llamada y separada
a las cosas del Señor. Como usted y como yo. El llamado puede ser diferente en lo que hacemos, pero el llamado a la arrepentición, el llamado a arrepentirnos, el llamado a seguir a Dios, el llamado y ser separados de este mundo es el mismo. Disponible a todos. No por nada que hagamos, sino gratuitamente por lo que hizo Jesucristo. Ese es el ambiente donde fue plantada esta iglesia. Y nos lleva a preguntar, ¿por qué Dios plantaría una iglesia en un lugar así? Es la pregunta que me decían a mí. En la iglesia donde iba antes. ¿Usted por qué va a plantar una iglesia en Austin, la ciudad? Usted está como loco. Porque eso es lo que Dios hace. Él pone a su pueblo justo en medio de lugares oscuros. No para que se vuelvan como la cultura, sino para brillar como la luz dentro de ella. No existimos para escapar del mundo, existimos para alcanzarlo. Pablo estuvo ahí diciendo 18 meses porque Dios tenía muchas personas en esa ciudad que creerán. Y a veces se pone difícil. 36, 40 meses. ¿Cuánto más, Señor? ¿Cuánto más? Para que alcanzara a tu pueblo latino, acá en Austin, para alcanzar a estos jóvenes que están perdidos. ¿Cuánto tiempo más? No sé. Pero eso fue cierto en Corintio y es cierto en Austin o donde sea que está viviendo esto. Dios tiene a gente acá. Dios tiene personas en esta ciudad. No ha terminado de redimir lugares quebrantados. El pastor G. Campbell Morgan lo dijo de esta manera: la medida del fracaso de la iglesia es la medida en que se ha dejado influenciar por el espíritu de la época. A veces se nos dice que lo que más necesita la iglesia, pongan atención, que están en las redes, en libros, es captar el espíritu de la época. 1000 veces no. Lo que la iglesia necesita es corregir el espíritu de la época. Cierro. Por eso Pablo les hace recordar su identidad. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Esa palabra hacer santos, hacer, la pusieron adentro. No estaba escrito en los originales manuscritos. En las letras originales no estaba eso. Son llamados santos. La palabra santificado significa apartados, pero esto no es solo un evento del pasado. Se lo separaron. No, es un proceso presente y continuo. La iglesia había sido llamada desde las tinieblas, pero aún luchaba con el pecado, la división, el orgullo y la confusión. ¿Suena familiar? Lo debe. Ser salvo no significa que la lucha ha terminado. Muchos dicen, no, es que la guerra, tengo el espíritu de Jezebel, tengo el espíritu de mentiras, tengo el espíritu de perezoso. Eso es basura. Eso no lo enseña la palabra del Señor. La lucha, sí hay una lucha espiritual. Pero muchas de las luchas que tenemos son con nuestra carne. Pongan atención, porque nuestra carne todavía desea las cosas de donde el Señor los sacó. Cuando venimos a Cristo, nuestros pecados son perdonados.
pero nuestra carne todavía trata de jalarnos hacia atrás. Eso era lo que sucedía en Corintio. El pecado que antes estaba fuera de la iglesia, ahora había entrado. Pero Pablo no los dice que arránquenlos. Sí los va a platicar sobre, cuando lleguemos a Corintios 6 y 7, cómo corregir a alguien que dice que está en la fe y está pecando, cómo corregirlos. Y sin embargo, Pablo aún los llama santos, no por su comportamiento, sino por su posición en Cristo. Y es difícil cuando uno viene a Cristo y uno ve a la iglesia inmadura y siguiendo con comportamiento que siguen comprometiendo las cosas del Señor, uno los empieza a juzgar. Y esa persona que se parece que es más madura, es inmadura, como aprendimos en Romanos. Mire, Pablo acá los dice, no, ellos todavía están en la posición de Cristo. No eres santo porque lo tengas todo resuelto. Eres santo no porque la Iglesia Católica te hizo un santo y pasaste por el proceso. No, eres santo porque Jesús te ha hecho nuevo. Eres separado. Eres santificado por su justicia, no por tu rendimiento. Pero esa identidad debe moldar cómo vives, y ese es el problema. Decimos que somos cristianos, pero no vivimos como cristianos. La santificación significa crecer en santidad. Ay, es que tengo que ser santo, santico. Escuchen, la sanidad comienza con el señorío. ¿Qué quiero decir por eso? Pablo dice esto: con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. No puedes crecer en santificación sin someterte a Jesús como Señor. Y ese es el problema. Nadie quiere someterse a la autoridad. Nadie. Miren las líneas afuera. Tirando piedras, haciendo protestas. Nadie quiere someterse a la autoridad. No es solo un título bonito, Señor, no. Significa que Él tiene plena autoridad. No es solo Salvador, es Señor y Él dirige tu vida. Así que déjeme preguntarle unas preguntas. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? ¿Sí o no? ¿Es el Señor de tus relaciones? Lo invitas a esa relación y sabes que está contigo en esa relación, poniéndote el ojo. ¿Es Señor de tu sexualidad? ¿Es Señor de tus finanzas? ¿Es Señor de tus decisiones? ¿O solamente lo invitas cuando te dé las ganas? ¿O cuando estás en problemas? Si no es Señor de todo, entonces no es Señor en absoluto. Pablo cierra esta sección inicial con un saludo. Dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta frase aparece 5 veces en las cartas de Pablo, casi palabra por palabra y en formas ligeramente distantes en 3 otros lugares. Pero el orden siempre es lo mismo. Primero gracia y luego paz.
¿Por qué? Porque no puedes tener paz con Dios ni la paz de Dios hasta que hayas recibido la gracia de Dios. La gracia es el favor inmerecido de Dios y la paz es el resultado de estar bien con Él. Puede que estás aquí hoy y anhelas y buscas paz. De pronto estás en línea buscando paz. Hay muchos que decían paz en el Medio Oeste. Ahora estamos diciendo paz en la Venezuela, paz en Brasil, paz en mi país. Estás cansado del estrés, la culpa, el esfuerzo constante. Aquí hay buenas noticias. La paz es posible, pero solo cuando recibes la gracia de Dios que viene por medio de Jesucristo solamente. Amén. Y lo bueno es que hemos recibido gracia. Mire lo que dice versículos 4 al 6. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Pablo acá dice, antes de corregir cualquier cosa, Pablo da gracias. No por el comportamiento de los corintios, sino por la gracia de Dios en sus vidas. Eso es clave. Comienza esta sesión no con crítica, sino con gratitud. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, veo lo que Dios ha hecho en ustedes. Sé que hay áreas donde son un desastre, pero también sé esto. Ustedes han sido transformados, han recibido gracia y puede dar gracias a Dios por eso. Que eso te anime hoy. Aun cuando somos inmaduros o inconscientes, si Jesús está en nuestras vidas, la gracia de Dios ya está obrando. Pablo podía dar gracias porque la gracia no se basa en nuestro rendimiento. Está enraizada en la obra terminada de Cristo Jesús. Y Pablo había visto fruto real en sus vidas, porque mire lo que dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidas en Él, en toda palabra y en toda ciencia, conocimiento. Estas dos palabras, palabra y ciencia, revelan algo interesante. La iglesia en Corintio estaba llena de experiencias espirituales. Tenían dones para hablar, tenían entendimiento teológico, pero todavía eran inmaduros espiritualmente. Esa es un recordario poderoso. Tener dones no es lo mismo que tener madurez. Lo repito, tener dones no es lo mismo que tener madurez. Esta era una iglesia que estaba abusando de los dones espirituales, mal usando las lenguas y la profecía, y hasta tomando la cena del Señor de manera incorrecta. Y aún así Pablo dice, fuisteis enriquecidos. ¿Por qué? Porque su problema no era la falta de gracia, era no responder correctamente a esa gracia. Dios les había dado todo lo que necesitaba para crecer y caminar en la verdad, pero no se habían rendido por completo. Eran ricos en potencial espiritual, pero pobres en obediencia espiritual.
¿Suena familiar? Debiera. Porque hay muchos cristianos hoy están familiarizados con lo que dice la Biblia, han estado en la iglesia, han sido enseñados, pueden citar versículos, pero luchan para vivirlos. El problema no es el conocimiento, el problema es el amor y la rendición. Pablo dice en el versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Así es como Pablo sabía que había recibido gracia, había visto una transformación. No eran quienes no eran quienes solían ser. Déjeme preguntarle, ¿puedes mirar hacia atrás y ver si esto es cierto en tu vida? Que ha habido una transformación en tu vida. ¿Eres la misma persona que eras anteriormente? Esa es la marca de la gracia. El cambio es la evidencia de la salvación. No porque hice una oración y fui al altar y me caí o levanté la mano. No, la evidencia de salvación es una vida transformada. Entonces, déjeme preguntarle, ¿puedes mirar hacia atrás y ver si esto es cierto en tu vida? Puedes decir, no soy perfecto, pero no soy quien era antes. No estamos buscando perfección, porque solamente hay uno que es perfecto. Pero sí debe haber cambio, sí debe haber transformación. No puedo seguir hablando de la misma manera que hablaba hace 10 años atrás. Sí, hay gente que crece más rápida que otra, pero para seguir usando la misma excusa y las mismas palabras sucias y ver las mismas porquerías en la televisión que estabas viendo hace 10 y 20 años atrás, no hay crecimiento. Puedes decir, es que todo el mundo lo hace, ¿no? Somos llamados a ser separados. Algunas personas cambian rápido. Y otras más lentos, como dije antes. El cambio es la evidencia de la salvación. Y si no ha habido ningún cambio, tal vez ahora debes preguntarte si realmente has rendido tu corazón a Cristo. Porque todo el que se encuentra con Jesucristo debe ser cambiado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es pasivo. El problema en la iglesia hispana es que pensamos que el Espíritu Santo vino a darnos solamente dones espirituales. Pero no, Él vino a estar activo en nuestras vidas, a transformarlos desde adentro hacia afuera. Él está obrando para conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Cuántas veces habló Jesucristo en lenguas en las Escrituras? Y se mueve tan rápido como se lo permitamos. Necesitamos ser santificados y transformados. Seamos honestos por un momento. Esta iglesia había abusado de la gracia. Su lema no declaró, era algo como, bueno, Dios me perdonará, así que ¿por qué no seguir haciendo lo que quiero? Es una forma peligrosa de vivir. La gracia no es una licencia para pecar.
Ese es el poder para caminar en justicia. Romanos 6, 1, 2 lo dice de esta manera. ¿Qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Usted se volvió loco. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si de verdad conoces la gracia de Dios, eso te cambia. No solo externamente, sino internamente. No solo en lo que haces, sino en lo que deseas. El corazón de Pablo no es solo pastoral, es personal. Él había vivido entre ellos, los había discipulado, les había predicado, había orado por ellos y a pesar de sus fallas, él podía dar gracias que había hecho raíz en sus vidas. Ese es un buen recordario para nosotros al tratar con otros, especialmente con personas difíciles. De pronto su papá, su mamá, sus hermanos, sus tíos, su enemigo, familiares, compañeros, y la lista sigue y sigue. Tal vez hay alguien en tu familia, en tu trabajo o en tu iglesia que te frustra. Ves su inmadurez, pero puedes, como Pablo, hacer una pausa y agradecer a Dios por la evidencia de gracia en su vida. Yo sé que es difícil. Es difícil, pero sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía. Y esa es la esperanza que tenemos. Esa es la actitud de alguien que ha recibido gracia, la extiende a otros. Pero esto es lo de todas las cosas que están haciendo mal esta gente. Están haciendo algo muy bien. Y también lo veo en la iglesia hispana hoy, que es que estamos esperando a Jesús. O debemos. Mire lo que dice el versículo 7. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo hace una transición, pasando de lo que Dios ya ha hecho en ellos a lo que Él sigue haciendo en ellos. Los corintios no carecían de ningún don espiritual. Eso es una afirmación impresionante, especialmente considerando todas las correcciones que Pablo les hará más adelante, empezando la semana que viene. Tranquilos, vamos a estar en 1 Corintios, en el primer capítulo, 2 semanas más. Pero no está siendo sarcástico. Reconoce que a pesar de su inmadurez, Dios los había equipado. Tenía todo lo necesario para crecer, todo lo necesario para servir, todo lo necesario para representar a Cristo en Corintio. El problema no era el falto de recursos espirituales, era el mal uso de esos recursos. Esta iglesia tenía todos los dones, tenían la profecía, las lenguas, enseñanzas, discernimiento, pero no cambiaban en amor, humildad de unidad. Pablo dedicaría 3 capítulos completos más adelante, en el 11, 12 y el 13, en el uso correcto de los dones espirituales. Pero primero los afirma, Dios sí los había dotado. Y no solo estaban dotados espiritualmente, también estaban esperando con anhelo la venida de Jesús. Eso es sorprendente y alentador. A pesar de todos sus problemas en Corintios, Pablo reconoce algo genuino en esta iglesia en Corintios, estos creyentes.
había un anhelo por la manifestación de Cristo. Es decir, vivían con la expectativa de que Jesús podría regresar en cualquier momento. Gloria sea su nombre. La palabra del Señor dice que Jesús puede venir como un ladrón en medianoche. El ladrón no avisa cuándo va a venir. Puede venir esta noche. ¿Ustedes están preparados? Déjenme hacer unas preguntas. ¿Estás tú esperando a Jesús con ese mismo anhelo? ¿O estás distratado por el mundo, atrapado en tu propia agenda, persiguiendo tus propias metas? Esperar a Jesús cambia la forma en que vivimos. Cuando vives esperando su regreso, vives diferente. Perdonas más rápido, buscas la santidad. Tomas decisiones con valor eterno, no solo decisiones convenientes. La iglesia primitiva vivía con esta urgencia. Eso moldaba su adoración, su testimonio y su perseverancia. Y esto también debiera moldar la nuestra. La verdad es esta. Dios obra en personas imperfectas que todavía esperan su regreso. Eso es gracia. Corintio era una iglesia desordenada, dividida, carnal. No era mexicana. Pero Pablo aún veía esperanza en ellos porque según esperaban a Jesús. Esa postra de esperanza revela que aún tenían corazones sensibles, aún había humildad, aún había un deseo por Cristo en el centro. Y me hace recordar de muchas iglesias hispanas. Me hace recordar de la iglesia donde me salvé en Brooklyn. Y sobre eso es que Pablo edifica. Puede que estás quebrantado, puedes que estás luchando, pero si sigues esperando a Jesús, aún hay esperanza de cambio. Déjame darte una imagen para que guardes en el corazón. Imagínate un diamante cubierto de tierra. A simple vista no parece tener mucho valor. Está sucio, no brilla, pero esa suciedad no cambia su valor. Solo necesita ser limpiado. Pablo ve a esta iglesia y les dice, puede que estás desordenados ahora, pero debajo de todo eso, ustedes siguen siendo el pueblo de Dios. Siguen siendo iglesia. Siguen siendo de Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en ellos. La gracia de Dios está sobre ellos y todavía está esperando a su Salvador. Así que te pregunto de nuevo, ¿estás viviendo con la eternidad en mente? Si Jesús regresara hoy, ¿estarías listo? La pregunta que le digo al que no es creyente es, si murieras hoy, sabieras con seguridad que estarías con Jesús. Pero al creyente, digo, si Jesús regresa hoy, ¿estarías listo? ¿Lo estás esperando con expectativa o solo con esperanza casual? Si viene, viene. Es que yo no creo que viene, que primero tenemos que ver qué pasa en Israel y cuando destruya a Israel, entonces uno ya va a saber lo que va a pasar. Pana, póngase las pilas. Ojo, mire hacia arriba, Maranata. Nosotros no estamos buscando al anticristo, estamos buscando a Jesucristo. Y esa es nuestra esperanza. Los corintios no eran perfectos, pero eran expectantes.
Y eso le daba a Pablo confianza de que Dios aún no había terminado con ellos y aún Jesús no ha terminado con usted si se ha ido y descarrilado de los caminos del Señor. Si ha seguido en su inmadurez y sigue buscando y sigue en el principio los pasos como un bebé tomando lechita, póngase las pilas y empiece a comer carne y a caminar en el Espíritu, no gritando y tirándose en el piso, sino acercándose más al Señor, estudiando su palabra para que seas transformado desde adentro hacia afuera. Al cerrar, vamos a ver los últimos 2 versículos de nuestro estudio hoy, porque seremos sostenidos porque pertenecemos a Jesús. Dice el versículo 8, el cual también os confirmó hasta el fin, para que seas irreprensables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Después de recordarles los dones espirituales y las esperanzas futuras, Pablo les asegura algo aún mayor. Dios los sostendrá, el cual también os confirma hasta el fin, dice la palabra. Eso significa que Dios no solo es quien te salvó, también es quien te sostiene. Pablo nos dice, si ustedes se mantienen firmes o si ustedes se mantienen firmes o si hacen todo bien. No, eso no es lo que dice Pablo. Pablo no dice, si ustedes se mantienen firmes, si ustedes hacen estas obras, si ustedes hacen estas oraciones, si ustedes le rezan al escapulario, al rosario. No, nada de eso. O si ustedes hacen todo bien, o si hacen mejor que mal. No. Él dice, Dios los confirmará, Dios los afirmará, Dios completará la obra. Eso no se trata de nuestra habilidad para aferrarnos a Dios, sino de su habilidad para aferrarse a nosotros. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la seguridad del creyente. No que somos perfectos, no que nunca caemos, sino que Dios en su gracia termina lo que comienza. Pablo dice que la meta es que seamos irrepensables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Eso no significa sin pecado, no, significa que en Cristo seremos declarados justos, vestidos con su perfección y bienvenidos como hijos y hijas en aquel día, cuando seremos glorificados, porque fuimos cubiertos en las sangres del Cordero Jesucristo. Amén y amén. Piénselo. La misma iglesia que Pablo pronto reprenderá por división, orgullo y inmoralidad, él la ve aquí como irreprensable delante de Jesús. Esa es la potencia de la gracia. Esa es la seguridad de la salvación, no basada en nuestro rendimiento, sino en nuestra posición. No basada en nuestro historial, sino en su justicia. Y luego Pablo le da la razón de esta confianza. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El llamado, el escogido, fue de Jesús. Fue Dios que te escogió y hizo el trabajo por Jesucristo. Dios es fiel. Ese es el ancla de todo este pasaje. Nosotros no siempre somos fieles. ¿De acuerdo? No tengan pena. Los corintios ciertamente no lo eran. Pero Dios sí lo es.
y Él nunca rompe sus promesas. Por eso repasamos cada semana, repasamos una promesa para hacer recordarle lo que tan fiel que es nuestro Dios. Y que fuimos llamados. No solo a una religión, no solamente religión, es de relación, como les digo muchas veces. No a un conjunto de reglas morales, sino a comunión con Jesús. Mire, la palabra comunión en griego es koinonia y habla de una relación profunda, continua y personal. Fuiste llamado a caminar con Jesús, a conocerlo, a ser conocido por Él, y Él no te va a soltar. Eso es una promesa, una garantía. Llévesela al banco. Y ahora, mientras Pablo cierra esta apertura tan poderosa, vemos que un solo nuevo versículo ha mencionado que en solo 9 versículos, hemos cubrido 9 versículos hoy, y cada ha mencionado el nombre de Jesucristo 10 veces, 10 versículos, 9 versículos y 10 veces ha mencionado a Jesucristo. Eso no es una casualidad. Pablo sabe que la respuesta a cada problema en Corintio es Cristo mismo. La solución a la división, el orgullo, el pecado y la confusión es volver a fijar, a mirar en Jesús. Mirar hacia arriba a nuestro Salvador. Pero no solamente Salvador. Y no es conociendo que Pablo usa repetidamente el título completo. Es el Señor Jesucristo. Hay 3 títulos ahí. ¿Sabían eso? Yo les explico. Pero es que venimos a la iglesia a aprender juntos, a adorar juntos. Miren lo que significa esto. El Señor no es solo una forma de respeto. Señor. Sí, Señor. No, señora. No. En el Antiguo Testamento se usaba para traducir el nombre divino de Yahweh. Llamar a Jesús Señor es llamarlo Dios. Es reconocer que Él tiene autoridad sobre todo, porque sí la tiene. En el principio estaba Dios. Y esa palabra ahí es Elohim, representando un Dios de múltiple, tres en una. Es reconocer que Él tiene autoridad sobre todo. Primero, es su título, Dios. Segundo, su nombre, Jesús. El nombre humano es la forma griega de Josué, que significa Yahweh es salvación, Dios es salvación. Nos recuerda su misión, salvar a su pueblo de sus pecados. Cristo no es su apellido. La palabra griega para Mesías o ungido, el prometido en las Escrituras, el Rey, el Salvador, eso es lo que significa Cristo. Así que cuando Pablo dice Jesucristo nuestro Señor, no está repitiendo una frase religiosa, no está diciendo un Padre nuestro rápidamente, no son palabras mágicas, no son la Santa María, no, es declarando que Jesús es plenamente Dios, el Salvador del mundo y el Mesías que reina y redime. Este Jesús es con quien estamos en comunión. Este Jesús es quien nos sostiene hasta el final. Este Jesús es quien merece toda nuestra adoración y le lata.
Al concluir, quiero volver al título de este mensaje. Dios fiel, pueblo quebrantado. Esa es la historia de Corintio y esa es la historia de cada uno de nosotros. Somos quebrantados, somos inconscientes, a veces somos inmaduros, pero Dios es fiel. Él llama, Él sostiene, Él termina lo que comienza y Él no se rinde con su pueblo. Amén. Antes de corregir cualquier cosa, Pablo nos hace recordar quiénes son los corintios y quién somos nosotros en Cristo Jesús. Somos llamados por Dios, santificados en Cristo, dotados por el Espíritu, esperando a Jesús, sostenidos por la gracia, en comunión con el Señor. Y ese mismo Dios te está llamando hoy. ¿Estás listo para responder? Si eres creyente y has estado alejándote, recuerda quién eres. No eres quien el mundo dice que eres. Eres quien Dios dice que eres. Llamado, escogido, apartado. Entonces vive tal como es. Te ha llamado. Vuelve a someterte al señorío de Jesús hoy. Pero tal vez estás aquí o en línea y nunca has hecho verdaderamente a Jesús tu Señor. Tal vez sabes de Él. Tal vez lo admiras, sus enseñanzas. Sí, pero nunca te has rendido a Él. Bueno, amigo, amigas, la gracia y la paz viene solo por medio de fe en Él. La salvación viene solo a través de Él. Jesús te está llamando aún a tener comunión con Él. Puede ser tu primer comunión. ¿Estás preparado a hacer tu primer comunión hoy? No a una religión, no a una presión. Que tienes que ir para adelante. Ve, levántate, levanta la mano, ve hacia al frente. No, sino a una relación, a la vida, a la paz. ¿Vas a responder hoy? Oremos y voy a orar. Voy a compartir una oración que usted puede repetir. Y si la repites, si deseas responder, busca una iglesia local que enseñe la palabra del Señor. Puede ser una iglesia inmadura, está bien. Empieza en un lugar hasta que Dios nos dé la oportunidad de mandar a alguien a plantar. Déjalo saber. Pero reúnete. Y de pronto el Dios te está llamando a ti a levantar. Planta. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos del llamado. Gracias de tu salvación. Gracias por tu gracias. Que solamente es por tu gracia que podemos ser salvos, por fe en tu Hijo Jesucristo. Señor, tú empezaste el trabajo y tú vas a terminar el trabajo que empezaste. Padre, para aquellos que se han descarrilado, que hoy sea el día que se arrepientan y regresen de nuevo a casa. Que estén parando de jugar iglesia y que empiecen a someterse a tu señorismo, a someterte a tu voluntad, a tu palabra y tu camino. Que se sometan al Espíritu Santo a caminar y a obedecer lo que dice la palabra. Para aquellos que no te conozcan, Señor, que hoy sea el día que entren a tu familia, que respondan al llamado, que tú tocas como un caballero la puerta de su corazón, que hoy sea el día que abran la puerta y dejen que tú entres
y seas el Señor de sus vidas. Padre, si hay alguien que quiere responder hoy, que repitan: Padre, discúlpame, aquí estoy. Me arrepiento de mis pecados, aquí estoy para que tú seas el dueño y el Señor de mi vida. Quiero seguirte desde hoy para adelante. No importa lo que diga mi familia, no importa lo que digan mis vecinos, mis amigos. Yo te quiero seguir toda mi vida. Yo estoy quebrantado, mi corazón está quebrantado porque te has sido desobediente a tu llamado. Pero hoy quiero cambiar esas cosas por venir ante de ti. Padre, encuéntralos ahí con ellos. Manda tu Espíritu Santo y invítalos a tu reino. Padre, te damos las gracias porque me recuerdo de ese momento en mi vida. Te damos las gracias, Señor. Padre, ve delante de nosotros. Te damos toda la honra a ti, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Y acá estaremos la semana que viene, hasta que el Señor regrese, o por lo menos hasta que terminemos este libro. Dios me lo bendiga.